Muy bien, hermanos. Hemos dicho ya en varias ocasiones la importancia que hay de entender el santuario a través de las escrituras. Hemos hablado, yo creo que más de 6 meses ya del santuario. Empezamos a ver el santuario en el Edén, luego vimos el santuario en el antiguo pacto con los hebreos que estuvieron deambulando por 40 años en el desierto. Y vimos después que se radicaron en la tierra prometida, que tuvieron la oportunidad de tener su templo, que era el mismo santuario, donde se realizaban todos los sacrificios y todo el sistema sacerdotal. Vimos también que cuando muere Cristo en la cruz, ese templo es rasgado, el manto que separaba o el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, dando por terminada la obra del lugar santo y el lugar santísimo en la tierra, y posteriormente pasar al lugar santísimo, el lugar santo en el cielo, donde Cristo realiza su obra como sumo sacerdote en ese santuario que fue hecho por mano de Dios, tal como lo dice el libro de Hebreos capítulo 7, 8, 9 y 10. Todo esto ya lo vimos y todo esto ya ha estado documentado en los videos que hemos hecho en este canal. Esta noche estamos tratando y siguiendo adelante ya con el santuario en Apocalipsis. Hemos visto el santuario en varias ocasiones, cómo se reitera en uno y otro capítulo del libro de Apocalipsis, porque tal como vimos, el santuario es el mismo Apocalipsis, o sea, la estructura de Apocalipsis nos muestra el santuario. Vimos el capítulo 1 hasta el 14, que ya estamos analizando el mensaje de los tres ángeles en el capítulo 14, y todos estos videos están puestos para que puedan verlos los que no los hayan visto. Esta noche vamos a mirar algo importantísimo. En la semana pasada analizamos cómo era el evangelio eterno del mensaje del primer ángel, que dice que el primer ángel dice que el primer ángel el evangelio eterno para ser predicado a todo pueblo, lengua y nación. Eso lo analizamos bien. Pero yo creo que la parte central del libro, del capítulo 14 de Apocalipsis, es la identificación del pueblo de Dios, que nos dice en el versículo 12 que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Valiéndonos de esa base que nos da el libro de Apocalipsis, quisiera presentar este video, y antes de presentarlo quisiera que se tengan papel y lápiz en su casa, porque vamos a hacer un seguimiento de lo que, de lo que hemos aprendido, y entonces yo voy a pedirles que ustedes hagan algunas cosas en su casa, y por eso que es importante que tengan papel y lápiz. Entonces voy a presentar este video y voy a presentar este PowerPoint para que todo lo podamos entender mejor. Tal como ustedes están viendo acá, y basándonos en la premisa que dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vamos a ver el decálogo en profecía, porque tiene que ver con los mandamientos, que entre esos mandamientos, obviamente, y tal como hemos visto ya reiteradamente, el decálogo es parte fundamental de estos mandamientos que el pueblo de Dios tiene como premisa en este versículo de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, mostrando, ustedes ven ahí los mandamientos, ¿cierto? ¿O qué es lo que ven? Estamos viendo las tablas vacías. Pero ¿por qué estoy presentando las tablas vacías? Muy sencillo. Porque el mismo libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, nos dice que Dios fue el que escribió los 10 mandamientos en tablas que Moisés había llevado. O sea, Moisés llevó las tablas vacías y Dios mismo las escribió con su propio dedo, y al escribirlas con su propio dedo reiteró y dejó por escrito lo que él mismo considera que debe ser la parte importantísima de la relación de Dios con el hombre y del hombre con el hombre,
porque tal como vamos a analizar, estos mandamientos están separados en dos tablas y vamos a ver la estructura misma de esas tablas. Y para eso nos vamos a basar en lo siguiente. El capítulo 20 del libro de Éxodo, del 1 al 17, describe los 10 mandamientos tal y como le fueron dados a Moisés en el Sinaí, tal como Dios los escribió en el Sinaí. Entonces, los que no los tengan o los hayan leído, pueden leerlos, pero en este momento vamos a reiterar cómo esos 10 mandamientos que fueron dados a Moisés en el Sinaí y al pueblo hebreo se reiteran en las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Para eso quisiera que ustedes siguieran conmigo la lectura de Lucas 18, 18 al 22. Lucas 18, 18 al 22. Y vamos a llenar estas tablas, vamos a escribir, ustedes por favor hagan esa gráfica, dibujen las dos tablas en su papel, así como las ven ahí, y por favor vayan escribiendo en esas tablas los mandamientos que Jesús le nombra al joven rico en Lucas 18, 18 al 22. Vamos a leer lo que nos dice el texto. Dice así: un joven principal le preguntó diciendo, maestro, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un momento, por favor. Entonces, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Y empiezan a escribir los mandamientos en la tabla que ustedes consideren que deben de ser escritos, en la primera o en la segunda tabla. Vamos a leer los mandamientos que le dijo Jesús al joven rico. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el muchacho le contestó a Jesús, le dijo lo siguiente: todo esto he guardado desde mi juventud. O sea que le estaba reiterando que estos mandamientos que Jesús le nombraba, que son 5, y por eso vamos a identificar esto. Él dice que los guardaba desde su juventud. Y mire lo que dice Jesús, versículo 22. Oyendo esto, Jesús le dijo, aún te falta ¿qué? Una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Si analizamos y leemos con detalle acá, por favor vayan escribiendo estos mandamientos en la tabla que ustedes consideren y nos vamos a dar cuenta qué es lo que realmente Jesús le dice al joven rico. Para eso quiero mostrar ahora lo que entiendo, de acuerdo a este relato que dice Lucas, qué fue lo que realmente le dijo Jesús. Y vamos a mirar acá ahora seguidamente para que lo podamos entender. Los mandamientos que le nombra, que son no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y le dice una cosa te falta. Y dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Estos mandamientos que están en esta tabla son la relación del hombre con el hombre, o sea, del hombre con el prójimo, en este caso, del joven rico con toda la humanidad. Él ya guardaba estos 5 mandamientos que le nombró Jesús, que él dijo que los guardaba desde la juventud, pero le faltaba uno para ser completo los mandamientos de la relación del hombre con el hombre, y era cuál, que él era codicioso. Él deseaba todo solamente para él. Él no estaba dispuesto a entregar nada de lo que él tenía para los demás y por supuesto no guardó este mandamiento. Y al no guardar este mandamiento y no seguir a Jesús, entonces tampoco al no caminar con Cristo, al no seguir a Jesús, no guardó o no guardaba los mandamientos que tenían que ver con qué cosa, con la primera tabla. ¿Y cuál es esa primera tabla? Primer mandamiento, conocer al verdadero Dios, porque al andar con Jesús, él conocería a Cristo, que Cristo es Dios hombre. Dos, Jesús es la imagen de Dios, porque Jesús es el hombre que vino a presentarnos a Jesús, a Dios mismo como Dios, como el creador. Entonces nos damos cuenta que si él hubiera caminado con Cristo, no solamente conocería el verdadero Dios, sino la imagen de Dios hecha hombre. Y aparte de eso, el nombre de Jesús, que significa en hebreo Yeshua, que es Jesús o Dios salva,
te entendería que el verdadero nombre de Dios es eso, salvación. Y por último, andaría o caminaría con Jesús guardando el séptimo día porque Jesús es el Señor del sábado, tal como lo dice en el capítulo 2 del libro de Marcos, el versículo 28. O sea, en otras palabras, el joven rico solamente guardaba estos 5 mandamientos, que quiero que tengan en cuenta eso, que son los mandamientos que son los que socialmente la mayoría de la gente cumple y los cumplen incluso sin ni siquiera pertenecer a una iglesia. ¿Por qué? Porque cualquier persona que roba o mata, lo meten en la cárcel. Entonces, al meterlos a la cárcel, esos son leyes civiles que cumplen todos los países. Igualmente, el que da falso testimonio, lo pueden acusar de que está cometiendo perjurio o alguna cosa y lo pueden incluso tenerle acusaciones civiles o incluso penales también. Pero de estos mandamientos de la primera tabla, el único que es por voluntad propia que nosotros seguimos de acuerdo a la ley de Dios es no ser codiciosos, porque a nadie castigan por ser codicioso. Eso es algo que solamente tiene que hacer de cada uno cuando estamos dispuestos a compartir lo que tenemos con los demás por amor. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo, ama al prójimo y comparte lo que tienes. Y por otro lado, los mandamientos de la primera tabla, que son 4, son la relación de Dios con el hombre, o sea, la relación de Cristo, en este caso con el joven rico. Por eso le dijo, ven y sígueme. Eso solamente se guardan los que creen en el verdadero Dios. Y para esto no es obligatorio, eso es algo solamente de la voluntad que nace porque la persona sigue lo que Dios le dicta y le enseña. Entonces, tal como vamos a ver, esta premisa se sigue cumpliendo. Ahora vamos a mirar lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 22, sobre este mismo relato. Vamos a llenarlos y por favor hagan las tablas nuevamente y llenen ahí en estas tablas, tal como dice el relato, qué mandamientos y en qué tabla están. Vamos a leer lo que nos dice entonces Mateo. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Nuevamente reitera lo mismo que dijo Lucas. Y le dice cuáles mandamientos. Y entonces Jesús se los nombra. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. O sea que lo que está diciendo aquí Mateo básicamente es casi lo mismo con alguna variación que vamos a analizar ahora de lo que ya había visto Lucas y lo que analizamos. Vamos a leer. Le dice Jesús los mismos 5 mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, y le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, en este caso de Mateo, es mucho más incisivo, mucho más claro, porque Jesús le dice que si ama al prójimo como a ti mismo, él va a compartir lo que tiene con la gente. Él va, así como él quisiera tener riquezas y comodidades y comer bien y dormir bien, él haría lo mismo con los demás, con su dinero, para ayudar a los pobres. Por eso Jesús le dice, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, o sea, no ser codicioso. Y si él hiciera esto, sería perfecto humanamente, cumpliendo la segunda tabla, o sea, la relación con la humanidad ante los ojos de Dios sería perfecta. Y Jesús, sin embargo, le dice que le faltaría una cosa después de esa. ¿Y cuál era? Ven y sígueme. O sea que el joven rico de ahí en adelante tendría que dejar todo lo que tenía y andar con Cristo. Y eso es algo que nos dice a nosotros también. Andemos con Él. Y para andar con Él, evidentemente, conocer al verdadero Dios, conocer el amor de Dios a través de Cristo, nos influye, nos lleva directamente a que veamos los 4 primeros mandamientos, que son nuevamente la relación de Cristo con el hombre, de Dios con el hombre, en los 4 primeros mandamientos, y tal como vimos ya,
Los 6 mandamientos de la segunda tabla son los mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con el hombre. Muy bien. Ahora vamos a mirar el relato de Marcos, que hay otra variación que tal vez es importante ver del mismo relato del joven rico. Está vacía. Por favor, dibuje nuevamente las tablas y escriban los mandamientos y vamos a mirar cómo es que Jesús está describiendo este relato a joven rico de acuerdo a las palabras de Marcos. Vamos a leerlo. Nos dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose de rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Y vuelve a nombrar los 5 mandamientos que había nombrado tanto Mateo como Lucas. Vamos a leerlos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Tal como vemos acá, hay que utilizar la palabra no defraudar. En el caso de Mateo había dicho, ¿qué cosas le había dicho? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos damos cuenta que aquí en el caso que está nombrando, claramente Marcos está utilizando una palabra que tiene que ver básicamente lo mismo. Cuando nosotros amamos al prójimo, no lo defraudamos. Es lo mismo básicamente con otras palabras. Y fuera de eso le dice de ahí en adelante lo mismo que habían dicho los demás, tanto Lucas como Mateo. Dice, entonces respondiendo le dice, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Es muy interesante lo que dice acá, porque le añade de lo que habían dicho los otros 2 evangelistas, sígueme tomando tu cruz. ¿Por qué? Porque solamente los que cumplen los mandamientos de Dios y sobre todo la primera tabla, tal como estamos viendo acá ahora, la primera tabla, al seguir a Jesús, los que siguen a Jesús son los que toman su propia cruz para seguirlo. ¿Por qué? O sea que pasan por llamarlo así, por pruebas que solamente denotan y van a tener que rendir por la verdadera adoración y el verdadero amor a Dios. Y eso lo vamos a ver seguidamente en un relato que nos muestra esto, cómo algunos en las escrituras, por amor a Dios, tuvieron que cargar su cruz de una manera de pruebas y de luchas, de persecuciones por amar a Dios. Y aquí entonces, volvemos a leer los mandamientos que le nombra, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, ya analizamos que tiene lo mismo como decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque al amarlo nosotros no solamente no lo defraudamos, sino le demostramos amor. Y por eso le dice, honra a tu padre y tu madre, y una cosa te falta nuevamente, ¿cuál es? No ser codicioso. La segunda tabla. Y la primera tabla, evidentemente, al seguir a Jesús, cumpliría los 4 primeros mandamientos. En otras palabras, lo que estamos llegando a una conclusión es lo mismo que Jesús le dijo a los maestros de la ley cuando se encontraron con él en Mateo 22, 36, 40, que le preguntan, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y el primero es el primero grande mandamiento en la ley, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley de los profetas. O sea que está diciendo Jesús acá lo mismo que había dicho al joven rico. Si amas al prójimo, si amas a Dios, guardas toda la ley, o sea, guardas el decálogo completo y demuestras el amor perfecto para Dios y para la humanidad. En otras palabras, el segundo mandamiento, tal como analizamos, son los seis mandamientos de relación de amor al prójimo. Y los primeros 4 mandamientos son la relación de amor a Dios. Estos 4 primeros mandamientos son los mandamientos que nos muestran también la verdadera adoración a Dios. O sea, en otras palabras, cada que nosotros leamos, y esto se lo digo para que no lo olviden, hermanos, cada que ustedes lean en alguna palabra que dice y caminó con Dios y andó con Dios, y ya sabemos que algunas personas que andaron con Dios fueron, por ejemplo, ¿quién? Noé,
También que fue algunos, Enoch y otros que caminaron con Dios. Y al caminar con Dios quiere decir que ellos cumplían los mandamientos de Dios y aparte que cumplían los mandamientos de Dios, estaban con Dios todo el tiempo. Por eso nos reitera lo que nos dice Apocalipsis 14:12, que guardaban los mandamientos de Dios y tenían la fe de Jesucristo. O sea, siempre tenían a Dios como el centro, tal como lo dice el Evangelio, y aparte de eso, lo que hemos visto en el santuario, en el centro está Dios y alrededor están sus hijos cumpliendo los mandamientos y teniendo amor hacia el prójimo y sobre todo, primeramente, el amor hacia Dios. Ok, entonces, en otras palabras, lo que está diciendo Jesús es lo siguiente, que si nosotros cumplimos los primeros 4 mandamientos, no solamente tenemos amor a Dios, sino cumplimos la verdadera adoración a Dios, porque en los 4 primeros mandamientos se condensa la manera de la identificación importantísima de los verdaderos adoradores de Dios. Y evidentemente los 6 mandamientos siguientes, que son la relación del hombre con hombre, se unen, entonces guardamos los primeros 4 mandamientos y los siguientes 6 mandamientos para de esa manera ser verdaderos hijos de Dios y cumplir lo que dice la palabra, caminar con Dios. Muy bien, ahora tal como estamos viendo aquí, vamos a analizar de aquí en adelante los 4 primeros mandamientos de la primera tabla son básicamente los mandamientos que están en conflicto. Ya analizamos que los siguientes 6 mandamientos de la segunda tabla y especialmente los primeros 5 mandamientos que Jesús le nombró al joven rico, los guardan todos los países, los guardan todas las leyes, incluso aunque no tengan ninguna creencia religiosa, porque tal como dijimos, el que mata o el que roba o el que hace cualquier fechoría, lo meten a la cárcel y puede tener condenas penales y civiles, mientras que el que guarda la primera tabla, eso no tiene ninguna importancia ante la ley y ante muchas religiones, pero los verdaderos adoradores de Dios sí cumplen y guardan los primeros 4 mandamientos y reiterando nuevamente, como dijimos anteriormente, los 4 primeros mandamientos tienen que ver directamente con la verdadera adoración a Dios. Ok, en el capítulo 7 de Daniel se nos presenta algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que dice que había 4 vientos, cuando dice Daniel que él miraba en la noche, y aquí que habían 4 vientos en el cielo que combatían en el gran mar. Y en ese mar habían 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, que subían del mar. Y tal como lo describe más adelante, esas 4 bestias que estamos viendo ahí están descritas y representan a 4 reinados: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y tal como vamos a ver y como vamos a analizar aquí, la 4 bestia que sigue analizando es una que es espantosa y terrible, y es la que más lo preocupa a él, porque dice que esa 4 bestia quiere y pretende cambiar los mandamientos de Dios y que persigue a los hijos de Dios. Entonces nos damos cuenta aquí que hay una lucha entre la 4 bestia, que no solamente quiere atacar a los mandamientos de Dios, sino quitar la verdadera adoración, porque quiere exigir adoración y por ende entonces quiere quitar los mandamientos que tienen que ver la relación del hombre con Dios. Entonces vemos aquí un conflicto, es el conflicto de adoración y que básicamente estriba en los mandamientos de la primera tabla. Esto lo vemos también, y para que lo tengamos mucho más claro, en lo que pasó en Daniel 3. Todos sabemos el relato que hay 3 jóvenes que no quisieron arrodillarse ante una estatua que puso el rey Nabucodonosor, y esa estatua era de 60 codos de alta, 6 codos de ancha, 6 instrumentos musicales que se nombran la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña, y cada que sonaban tenían que arrodillarse. O sea que aquí ya vemos la primera estructura del 666 que vimos en Apocalipsis 13, que ya analizamos, y que hay un video sobre eso. Y estos jóvenes, aparte que fueron fieles a Dios, ellos guardaron y creyeron en el verdadero Dios y sobre todo en la verdadera oración a Dios, cumpliendo qué cosa: el primer mandamiento, que no adoraron otro Dios, no se postraron ante una imagen, que es el segundo mandamiento, no tomaron el nombre de otro Dios y por eso tuvieron solamente el verdadero nombre de Dios, y aparte de eso, no adoraban la imagen como hicieron todos los demás,
en los días cuando se tocaban los instrumentos que evidentemente estaban contrarios al tiempo del día de guardar de Dios. Entonces, vemos acá que fueron fieles a los 4 primeros mandamientos. Y entonces nos dice el relato en el capítulo 3 que el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echamos 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. ¿Quién dijo? He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Tal como hemos visto acá y reiterando lo que hemos dicho, estos 3 jóvenes fueron fieles a los 4 primeros mandamientos de verdadera oración, y vino el que representa esta relación con ellos de los 4 primeros mandamientos, que es Cristo, a salvarlos dentro del fuego. Y dice aquí que caminaban sueltos con este Salvador dentro del fuego sin siquiera sufrir ningún daño. En otras palabras, Jesús salvará a todos aquellos que cumplan los mandamientos de Dios y tengan la fe en Jesús, igual como salvó a estos 3 jóvenes que estuvieron dentro del horno de fuego. ¿Por qué? Porque no solamente fueron fieles a los mandamientos de hermandad, como muchas iglesias promueven, muchas creencias y muchas filosofías, que podemos amar a la naturaleza, que podemos amar a la humanidad, pero que no necesitamos amar a ningún Dios ni tener ningún Dios. Los verdaderos adoradores de Dios se identificarán porque guardan los mandamientos de Dios, incluyendo los verdaderos mandamientos de adoración a Dios. Por eso estos 3 jóvenes fueron salvados por Jesús, porque ellos, tal como vemos, guardaron los mandamientos que tenían que ver principalmente con la verdadera adoración a Dios. El Salvador nos puede salvar y ayudar a cada uno de nosotros en este conflicto que tenemos contra esta cuarta bestia que pretende cambiar los 4 mandamientos de adoración al verdadero Dios, o sea, los tiempos y la ley. Por eso nos damos cuenta en el libro de Apocalipsis que dice que pues, se pondrá un sello en los hijos de Dios, en el capítulo 7 que ya analizamos. El sello de Dios solo se pondrá en la frente de aquellos que venzan en el conflicto de los mandamientos, y específicamente de los mandamientos de adoración, o sea, los mandamientos que tienen que ver con la primera tabla. Entonces, aquí hay 2 preguntas que nos hagamos, hermanos. ¿A quién adoraremos? ¿Al cuarto que viene a salvar y que nos viene a salvar así como salvó a los 3 muchachos que estuvieron en el horno de fuego? ¿O adoraremos filosofías y creencias distorsionadas y creencias que están en contra de los mandamientos y de la ley de Dios, que están básicamente expuestos por la cuarta bestia que pretende cambiar las leyes y los mandamientos de Dios? Son preguntas que nosotros debemos de hacernos, porque básicamente ahí se va a definir todo, como vimos en el capítulo 13, que la bestia va a exigir adoración, y va a exigir adoración incluso a muchas personas, las perseguirá igualmente como fueron perseguidos los muchachos que estaban en el horno de fuego. Pero analicemos lo que nos dice aquí el capítulo 7 de Apocalipsis para tener claro esto. Dice, versículo 1: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Tal como vemos aquí, como hemos reiterado aquí en Apocalipsis, también vemos ese conflicto de 4 ángeles que están deteniendo los vientos, los 4 vientos en los 4 ángulos de la tierra, para que los 4 ángeles que van a destruir sean detenidos. Entonces vemos el mismo conflicto, hermanos, el mismo conflicto que analizamos en Daniel 3, con los 3 jóvenes que estuvieron atados y que fueron echados en el horno de fuego por ser fieles a los 4 mandamientos de adoración, y igualmente como esa invitación que Jesús nos hace.
Por eso aquí en Marcos 13:27 podemos leer. Y entonces Jesús enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos, o sea, los salvos, de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea, en otras palabras, cuando venga Jesús, vendrá solamente a recuperar o vendrá a salvar a los que son escogidos por haber sido fieles en este conflicto, y se reitera nuevamente la premisa que estamos viendo en Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos entender que los tiempos y la ley para recibir el sello de Dios? En Apocalipsis 14:12 nos dicen, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, o sea, los mandamientos de la primera tabla, que son los mandamientos de adoración a Dios, y los mandamientos de la segunda tabla, que son los mandamientos de hermandad y de amor al prójimo. Y aparte de eso, que caminemos con Jesús. La misma invitación que le hizo a joven rico. Guarda los mandamientos y luego ¿qué? Ven y sígueme. A cada uno de nosotros está diciendo Jesús, guardemos los mandamientos y sigámoslo a Él para que tengamos la fe de Jesús. Los que tienen el sello de Dios por ser verdaderos adoradores que caminan con Jesús. Por eso, hermanos, tal como hemos visto, y hemos detallado ya en este capítulo 14 de Apocalipsis, nos damos cuenta algo muy importante que quiero dejar claro. Y seguimos reiterándolo una y otra vez. Todo lo que tiene que ver con los mandamientos de Dios, todo lo que tiene que ver con el santuario y el evangelio son un solo pacto. El pacto que Dios hizo por siempre para que la gente tuviera una identificación, porque les digo una cosa, hermanos, para nosotros en este momento el Evangelio es el mismo Evangelio que Dios dio y que Dios siempre ha dado a la humanidad. Punto uno, el santuario como base del plan de salvación y los mandamientos como identificación de quienes son fieles a Dios por ser salvos por Jesucristo. Entonces, aquí quiero terminar con algo. Nosotros no guardamos los mandamientos para ser salvos. Nosotros guardamos los mandamientos porque somos salvos. Porque Jesús nos salvó y por prueba de su fidelidad. Y que caminamos con Jesús, caminamos andando en el amor hacia Él y el amor al prójimo. En el amor hacia Él, guardando los primeros cuatro mandamientos, y el amor al prójimo, guardando los mandamientos de hermandad, que son 6 mandamientos, incluyendo el sexto, que tiene que ver no ser qué cosa, codiciosos. O sea, estar dispuestos a amar al prójimo, incluso compartiendo las bendiciones que Dios nos da, para que de esa manera podamos todos entregarnos a Él. Muy bien, ahora sí es tiempo de preguntas. El que tenga alguna pregunta, creo que Rita tiene alguna pregunta. Adelante. Ahora, ¿no tiene preguntas? Ok, muy bien, muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, me gustaría que analizáramos este video y esta explicación, que es muy importante y que considero que es básica, porque lo que vamos a seguir viendo en los siguientes capítulos 15 al 22 de Apocalipsis se nos va a reiterar esta premisa. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y evidentemente la fe de Jesús tiene que ver directamente con la manera de seguir a Cristo en el santuario y todo el plan de salvación que hemos analizado. Bueno, vamos a terminar con una oración, hermanos. Oremos. Padre querido, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor. Porque tú, cada que estudiamos tu palabra y vemos este maravilloso plan de salvación, entendemos cómo tú has actuado en el pasado, en el presente y lo harás en el futuro, siguiendo esa premisa de que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús son tu pueblo, son tu remanente, porque tal como hemos visto al estudiar el santuario, nos hemos identificado que el Evangelio no solamente nos describe que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Creador, que Jesús es quien nos da la vida, nos dará la vida eterna, sino que por eso además nosotros
somos fieles a Él y somos cumplidores de sus mandamientos por amor a Él y por amor al prójimo. Gracias, Señor, por lo que nos das. Te pido una bendición para todos los que estuvieron conectados esta noche. Y te pido, Señor, que nos ayudes a caminar contigo, que aprendamos a seguirte y aprendamos a obedecerte y que seamos contrarios a lo que dice el joven rico, que el joven rico no quiso caminar contigo, que nosotros podamos caminar contigo, no solamente un día, sino todo momento de nuestras vidas hasta la eternidad. Bendícenos, Señor, séllanos y haz, Señor, que nosotros estemos contados como parte de tu pueblo. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ha sido un gusto verlos. Espero que tengan un feliz sábado, que el Señor los bendiga. Y este video estará puesto en internet, tal como los demás, para que ustedes lo puedan ver y sobre todo, hermano, compártanos, porque es importantísimo que este evangelio, este conocimiento, lo podamos nosotros transmitir a todas las personas, porque tanto unos como otros todos lo necesitamos aprender. El Señor los bendiga, hermanos. Que tengan muy buena noche. Bye, bye, hermanos. Buenas noches.